Buenas tardes, Tudela. Buenas tardes y bienvenidos a esta ciudad, a este barrio, el barrio de Lourdes, el corazón de los barrios de Tudela. Bienvenidos a todos los que venís de los barrios de Griseras, del Casco Viejo, del Virgen de la Cabeza, del centro, de cualquier punto de la ciudad, a la convocatoria del Partido Socialista. Y bienvenidos, por supuesto, a los que venís de todas las localidades de la Ribera, a los que nos acompañáis en este acto de toda Navarra. Y claro está, bienvenido Roberto, bienvenido nuestro secretario general y candidato a la presidencia del Gobierno de Navarra. Y muy especialmente, bienvenido Manolo Chávez, nuestro presidente. Presidente del Partido Socialista Obrero Español, vicepresidente tercero del Gobierno de España y, por supuesto, durante muchos años presidente de la Junta de Andalucía, una de las figuras señeras del actual socialismo español. Bienvenido. Quisiera empezar estos breves minutos a los que voy a dedicar una atención sobre la ciudad de Tudela y sobre el futuro, explicándole a Manolo, sobre todo a los que vienen de fuera, cómo es Tudela, cómo está Tudela y qué necesita Tudela de cara al futuro. Tudela es una ciudad muy agradable, en la que se vive bien, tiene un nivel de bienestar aceptable y en la que quizá lo que hay que destacar es la gente, los tudelanos. La gente de Tudela es una gente estupenda, es lo mejor de la ciudad. Una vida agradable, con gente extrovertida, simpática, honesta y leal con su tierra y con su gente. Pero Tudela tiene problemas. Tudela, junto con la Ribera, está en un nivel de desarrollo por debajo de la media de Navarra. Tenemos 3.500 parados en Tudela. Hay más de 8.000 parados en la Ribera. Tenemos 2 veces y media más de parados que hace 3 años. Tenemos un nivel de cualificación más bajo que la media de Navarra. Por tanto, un empleo a veces también más precario. Tenemos problemas importantes, algunos comunes a todos los lugares de España como de Europa, pero que está incidiendo muy especialmente en nuestra ciudad y nuestra comarca por encima de la media de Navarra. Y, sin embargo, se dice Tudela está en un buen enclave, en un sitio estratégico, tiene futuro, es una tierra de oportunidades, pero claro, el enclave de Tudela es el mismo desde hace milenios, estamos en el eje del Ebro. Y, sin embargo, nunca hemos conseguido que Tudela esté a la altura de las circunstancias y juegue en Navarra el papel que debe jugar. Tenemos problemas, a pesar de que durante los últimos años el equipo de gobierno de UPN en Tudela ha gozado de años de bonanza económica, con muchos ingresos. Ha tenido años de gobierno también en Navarra del mismo color político. Ha contado con una oposición constructiva y leal del Partido Socialista. Y, sin embargo, y a pesar de todo eso, Tudela está llena de problemas. Tudela es una promesa incumplida. Si hablamos de esta legislatura, evidentemente los problemas se han hecho todavía más graves. Conforme han pasado los años, la situación se ha ido deteriorando. ¿Por qué? Porque Tudela no tiene un buen líder, no está bien conducida, no tiene buena guía, no quien la dirija de cara al futuro, y se han ido acumulando los problemas. Durante esta legislatura hemos visto que empezábamos con un proyecto de Ecocity que al final el Gobierno de Navarra tuvo que arrumbarlo y mandarlo al cajón, menos mal. Durante esta legislatura hemos visto proyectos de equipamientos culturales que no estaban bien diseñados, planificados, que nos han costado mucho dinero. Algunos ha habido que mandarlos al cajón, otros ha habido que volver a hacerlos. Hemos gastado 6 millones de euros desperdiciados en esta ciudad. El equipo de gobierno de UPN, Luis Casado, ha desaprovechado esta legislatura 6 millones de euros, porque nos costó la Plaza Nueva 1,5 millones de euros más volver a hacerla, porque hemos perdido varios millones del proyecto Ecocity que tenían que ir destinados al barrio del Casco Viejo, al barrio de Lourdes, a los barrios, y solo una parte ahora se está empezando a aprovechar. Hemos perdido dinero en las piscinas cuando hubo que intervenirlas, cuando hubo que arreglar los chorros.
Hemos perdido dinero en muchas expropiaciones, en planes que se han hecho y no se han ejecutado. No tenemos política industrial. El Gobierno de Navarra también ha tenido que obligar al Ayuntamiento de Tudela a hacer un plan de ajuste. Tenemos una deuda de 1.500 euros por habitante, una deuda municipal. Estamos endeudados. El Gobierno de Navarra le obliga al Ayuntamiento de Tudela, que tendría que ser ejemplo dentro de Navarra del buen hacer, le obliga a hacer un plan de ajuste. La normativa estatal le impide al Ayuntamiento de Tudela seguir endeudándose, más allá de lo que ya está. En definitiva, estamos con un plan de ajuste que nos hipoteca la próxima legislatura. Y si a año añadimos la falta de atención a la ciudad, a las calles, a la limpieza, evidentemente tenemos un panorama en el que a los socialistas, al futuro Gobierno, nos deja mucha tarea por delante. Esta legislatura nos ha costado muy cara. Y no puede ser que Tudela no puede consentir que una legislatura más esté gobernada por UPN con Luis Casado al frente. No podemos consentirlo. Frente a ello, nosotros hemos hecho un programa electoral, la verdad de la cual estamos muy contentos. Un programa electoral que se ha hecho a partir de la consulta a muchos vecinos. Hemos estado aquí, en el barrio de Lourdes, como en todos los barrios de Tudela, hablando con la gente, consultando a las asociaciones, a los colectivos, a personas, muy participado, muy cooperativo. ¿Y qué situación nos hemos encontrado a la hora de hacer el programa? Teníamos dos patas, dos problemas. Una, la lista de necesidades y de carencias enorme. Otra, posibilidades económicas de hacer cosas en la próxima legislatura, pocas. Un desfase impresionante. Nuestro programa lo que trata es decir, bueno, vamos a lanzar un proyecto de futuro, vamos a hacer un plan estratégico para decir cómo tiene que ser la ciudad dentro de 10 años, vamos a acordar una hoja de ruta, un rumbo, pactado con los demás partidos, pactado con la ciudadanía, y dentro de esa hoja de ruta, de esa estrategia que hasta ahora no ha habido, y con el liderazgo adecuado, vamos a acometer poco a poco, los primeros años, lo que la situación económica nos permita. Ese es el enfoque de este programa. Un programa, por tanto, que va a estar centrado en rehabilitar los barrios, en mantener la ciudad, conseguir que Tudela esté limpia, ordenada, que el que llega de fuera pueda aparcar, saber dónde hay sitio, que se ponga en marcha la Agenda 21, que mejoremos el funcionamiento de las calles en su conjunto, con la máxima participación ciudadana. Por tanto, vamos a ir a la micropolítica, al día a día, que es lo que la gente está demandando hoy. No es época de grandes obras faraónicas, es obra de cuidar la ciudad, de cuidar a la gente, de hacer una ciudad amable y atractiva. Y eso es el centro y el corazón del programa que vamos a elaborar y que hemos presentado. Y el segundo eje de ese programa tiene que ver con la economía y el empleo. No es el cometido fundamental de un ayuntamiento el empleo, pero evidentemente el ayuntamiento puede hacer mucho más de lo que ha hecho hasta ahora y nos vamos a centrar en activar y en potenciar a los comerciantes, a los industriales, a los emprendedores, a los autónomos, a todos los que generan empleo y proteger y ayudar con fórmulas de formación activa a los que están ahora actualmente en el desempleo, complementar y colaborar con los gobiernos, con las administraciones en esa tarea imprescindible. Frente a ello, algunos de vosotros, me imagino, muchos conoceréis el programa que hemos presentado, lo presentamos el otro día, pero muy pocos conoceréis el programa de UPN. En esta tesitura, ¿qué ha hecho UPN? ¿Qué programa le presenta a los ciudadanos? Os quiero citar dos rasgos. Cualquiera que lo lea, evidentemente, queda absolutamente sorprendido. Dos rasgos. Una, es una relación, una petición, la lista de la compra. Una relación de pequeñas cosas, de necesidades o deseos, en las que nos encontramos que están muchas de las propuestas que nosotros hemos ido haciendo los últimos 4 años y que una a una nos han ido diciendo que no. Hacer un plan industrial de comercio, ya lo propusimos, nos dijeron que no. Hacer un plan de limpieza, ya lo propusimos, nos dijeron que no. Crear parking en la ciudad, nos dijeron que no, ahora resulta que son necesarios. Tienen la cara dura de proponer que hace falta un taller de empleo en Tudela. Pero si este año, en el presupuesto de 2011, dijimos que tenía que hacerlo, que era importantísimo, y el alcalde tuvo el ánimo, por no decir otra cosa, de decir que es que no había dinero, que el Gobierno de Navarra no nos daba subvención,
y en este momento no hay taller de empleo en Tudela. Y ahora dicen en el programa que sí, que hace falta de cara al futuro. Nos dicen que hace falta abrir los patios de los colegios. Lo venimos demandando durante toda la legislatura y no se ha hecho. Ya lo anuncian para la siguiente. En definitiva, con UPN estamos condenados a llegar tarde. Con UPN, al final, siempre se promete para otra legislatura lo que nos ha hecho la anterior. Porque si repasamos esta legislatura, ¿qué ha hecho UPN? Yo soy docente. Se me ocurre una metáfora muy sencilla. Estábamos repitiendo curso, porque estamos tratando de hacer aquello que no se hizo en la legislatura pasada. Y encima de repetir curso, nos quedan pendientes para septiembre, porque nos han entregado el Gaztambide con falta de visibilidad, con problemas, después de 10 años, porque tenemos piscinas y no están funcionando suficientemente bien, y hay problemas con la gestora y pleitos pendientes, porque nos han entregado la champiñonera y se está hundiendo, porque han hecho 2 campos en Santa Quiteria y uno de ellos tiene socavones. No solo estamos repitiendo obras que tendrían que haber estado solucionadas hace muchos años, sino que encima no están del todo terminadas. Pero es que la segunda gran ausencia del programa de UPN es clamorosa. Es un programa en el que no hay ninguna sección dedicada a mejorar la gestión municipal, la gestión económica, la gestión urbanística, la eficiencia en la administración, hacer auditorías, establecer indicadores, objetivos, conseguir las subvenciones necesarias, el control presupuestario que nosotros hemos venido pidiendo. Nada de todo eso. No hay políticas de vivienda ni de rehabilitación. Para los que sois de la comarca, ni una palabra sobre la ribera, ni una palabra sobre la necesidad de la coordinación comarcal. Ausencias estrepitosas de un programa que no tiene alma, que no tiene guía, que no tiene visión de futuro, que no está articulado ni estructurado. Es simplemente un programa de remiendos y apaños una vez más. Frente a todo ello, está claro que a estas alturas el programa de UPN, con Luis Casado al frente, no tiene credibilidad. Ya llega tarde, ya lo conocemos demasiado. Luis Casado ya no tiene credibilidad porque hasta ahora no ha cumplido lo que prometía, ya no es fiable. No cumplió lo que prometió en cada uno de los presupuestos, no cumplió lo que firmó con nosotros en el acuerdo del año 2009. No cumple lo que promete, no cumple lo que firma. Por tanto, no es fiable que con él Tudela pueda funcionar ni conseguir despegar de cara al futuro. Necesitamos, por tanto, un cambio de rumbo. Tudela no puede aguantar 4 años más en esta situación. Necesitamos un viraje. Para ello, ¿qué hace falta? ¿Cómo podemos conseguir? ¿Cómo podemos conseguir que Tudela salga de la mediocridad autocomplaciente en la que está, de esta atonía, de esta deriva? ¿Cómo podemos darle un revulsivo a la ciudad para volver a empujar? Tudela tiene que salir de la apatía en la que está. Tudela tiene que elegir, y esta es la ocasión, el día 22 elegirá entre 2 grandes opciones: o continuidad o cambio. O seguimos como estamos, o ponemos nuevas caras, nuevas ideas que impulsen a la ciudad. Hay que elegir entre el tudelanismo rancio, que ya huele en Tudela, o apostamos por la modernización, por el futuro, por abrir las ventanas del ayuntamiento, por la participación, por las nuevas tecnologías, por los emprendedores, por las nuevas ideas de la gente que llega. Hay que elegir entre la prepotencia de la mayoría absoluta o el acuerdo. En definitiva, tenemos que elegir si queremos continuar como en el pasado o elegir un futuro mucho más brillante para la ciudad. Y esto es lo que yo os propongo. Necesitamos en Tudela aire fresco, y el futuro pasa por el que los socialistas volvamos a estar en el ayuntamiento. Los mejores años, las mejores infraestructuras públicas de Tudela en colegios. ¿Quién hizo los colegios de Tudela? Los socialistas. ¿Quién hizo el hospital de Tudela? Los socialistas. ¿Quién hizo el parque del Keiles? Los socialistas. ¿Quién hicieron las grandes infraestructuras deportivas? El Elola, los socialistas. ¿Quién equiparon la ciudad en este barrio de Lourdes? Los socialistas. Tenemos que volver a recuperar los socialistas. Solo hay un inconveniente para conseguir eso: el desánimo, la abstención, quedarse en casa. Ese es nuestro mayor enemigo y lo que tenemos que combatir. Os pido desde aquí ánimo y que animéis a los que no están aquí.
Porque alguien puede tener razones para estar descontento, para que haya visto cosas que no le hayan gustado, pero evidentemente no todos somos iguales. No todos los partidos somos iguales, ni todos proponemos lo mismo. Y la solución a los problemas públicos los ofrece siempre el Partido Socialista. La solución de la derecha, la solución de UPN y mucho más ahora con el PP es iniciativa privada, dejar hacer, reducción de gastos públicos y, por tanto, precarizar mucho más la vida de la gente que no tiene grandes medios. Por tanto, un llamamiento a la movilización, que no nos resignemos. Hemos conocido estos días algunos movimientos de gente joven en el conjunto de España. Yo quiero recordar ese dato y ese hecho para decir, también en Tudela, como en otras partes, tenemos que rebelarnos, sí, no quedarnos en casa, ser activos, saber que los problemas de todos los solucionamos entre todos, pero la solución pasa por las apuestas políticas, porque el que no vota, alguien vota por él. El que no decide, otros deciden por él. Y nosotros, los socialistas, tenemos que decidir el futuro de la ciudad yendo a votar el día 22 de mayo. Ese es lo que hay que hacer en el futuro. El futuro es de los que luchan por él. Y el futuro de Tudela solo puede construirse con los valores del socialismo. Por tanto, está aquí con nosotros quien representa con mucho orgullo y gallardía, con mucha tradición y señera, el socialismo español. Y paso ahora la palabra a quien es nuestro presidente del partido, Manolo Chávez. Buenas tardes, compañeras y compañeros, amigas y amigos. Encantado de estar en Tudela, la capital de la Ribera, acompañando a Manuel Campillo, acompañando también a Roberto y, en definitiva, a todos ustedes. Miren, yo creo que lo ha dicho Manuel, faltan 5 días para las elecciones locales y las elecciones autonómicas. Y es verdad que durante todos estos últimos días han aparecido muchas encuestas y yo creo que las encuestas serán para todos los gustos, algunas no nos han gustado a nosotros, pero sin embargo yo lo que quiero deciros es que la encuesta importante es la del día 22. Por lo tanto, vamos a dejar que desde la derecha celebren las encuestas y nosotros vamos a trabajar para celebrar la victoria del próximo día 22. Es decir, porque no hay nada ganado, ni hay nada perdido, y todo depende de nuestro trabajo y todo depende de las ganas que tengamos de ganar. Eso es lo importante. Y mirar, compañeras y compañeros, todas las posibilidades están abiertas. En Tudela, en Navarra, en muchos territorios de España. Todas las posibilidades para nosotros, para los socialistas, están abiertas. Y todas las posibilidades que tenemos son muchas. Y ahora aquí en Tudela estamos dando la cara. Nosotros vamos a ir a por todas, para que Manuel Campillo sea el alcalde de Tudela y también para que Roberto sea el presidente de la Comunidad Autónoma de Navarra. Vamos a dar la cara. Y cuando hablo de que tenemos muchas posibilidades, amigas y amigos, es porque tenemos a los mejores candidatos, buenos candidatos, con experiencia. Pero no solamente eso es importante, tener buenos candidatos, es también tener un buen proyecto. Y los socialistas tenemos el mejor proyecto para Tudela, lo acaba de explicar Manuel. Y tenemos el mejor proyecto para Navarra. Un proyecto
que representa lo que son los valores y los principios más importantes que hemos tenido los socialistas durante 130 años. Los valores del progreso para nuestras ciudades y para nuestros pueblos y para nuestros territorios. Los valores y los principios de la modernidad de nuestros pueblos y de nuestras ciudades y de nuestras comunidades. La igualdad, el estado de bienestar, la solidaridad. Eso es lo que somos, eso es lo que representamos y que después los vamos concretando en acciones y en propuestas muy concretas, muy detalladas en un programa electoral. Y en definitiva, lo que representamos y lo que queremos llevar a nuestros pueblos, a nuestras ciudades, a las comunidades autónomas, es abrir la posibilidad de que todos los ciudadanos de Tudela, de Navarra, de España, todos tengan las mismas oportunidades, vivan donde vivan. Y yo estoy convencido de que un presidente de comunidad como Roberto no va a discriminar a los ayuntamientos en función de cuál es el partido que gobierne en ese ayuntamiento. No lo va a hacer. Y yo estoy convencido también de que Manuel Campillo no es una persona que vaya a discriminar a nadie en función del partido al que pertenezca. Nosotros somos un partido de gobierno, siempre lo hemos sido, y gobernamos para todos, sean o no sean del Partido Socialista, voten o no voten al Partido Socialista, porque todos tienen derecho a la igualdad, todos tienen derecho a las oportunidades que se ofrecen desde el gobierno. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y yo estoy convencido de que Manuel Campillo, yo no conozco Tudela, pero yo estoy convencido de que Manuel Campillo va a trabajar para que el hijo de aquella familia que viva en el barrio más pobre de Tudela tenga las mismas oportunidades que el hijo de aquella familia que viva en el mejor barrio de Tudela. Ese es el objetivo de los socialistas. Ese es el objetivo de los socialistas. Y al mismo tiempo, nosotros tenemos también el aval del trabajo bien hecho, de haber cumplido nuestros deberes aquí en Navarra. Y lo hemos hecho, y lo han hecho los compañeros socialistas, lo han hecho en un contexto político y en un contexto económico difícil, delicado. Y los socialistas navarros han actuado con un gran sentido de la responsabilidad, porque el PSN ha defendido a Navarra, en las instituciones donde ha estado, en el gobierno o en la oposición. Los socialistas navarros han defendido la identidad de esta comunidad, han defendido el autogobierno y sobre todo el Partido Socialista de Navarra ha defendido a los navarros y los intereses generales de los navarros. Ha defendido nosotros y mis compañeros de Navarra, vosotros defendéis los intereses y los derechos de los navarros. Defendéis la Navarra de los derechos sociales, la Navarra que se abre camino y que se abre al futuro. Y eso es lo que representa el Partido Socialista de Navarra. Y eso es lo que representa en Tudela Manuel Campillo. Y eso es lo que representa en la comunidad Roberto Jiménez. Yo creo que lo recordáis perfectamente. Desde el año 2007, en el año en el que se celebraron las últimas elecciones autonómicas, el Partido Socialista de Navarra ha dado toda una lección de comportamiento responsable. Toda una lección de saber poner los intereses generales de los ciudadanos y ciudadanas de Navarra por encima de los intereses del Partido Socialista. Y ahí está, el Partido Socialista de Navarra ha contado siempre con estabilidad, con garantizar la estabilidad política y la estabilidad institucional de Navarra en estos momentos.
siempre, ha actuado con esa responsabilidad, lo cual era muy importante en un momento de crisis económica como el que estamos atravesando. Y yo creo de que los ciudadanos navarros van a saber apreciar la responsabilidad de los socialistas liderados por Roberto Jiménez. Y ese reconocimiento de los electores es la base ahora para pedirle que nos den su confianza para gobernar en Navarra, para gobernar en la comunidad, para gobernar en Tudela y para gobernar en muchos ayuntamientos de esta comunidad. Yo creo que tenemos la base y hemos hecho el trabajo suficiente. Y vamos a pedir su confianza y vamos a pedir su voto, porque los socialistas queremos más en Navarra y queremos más para Navarra. Y yo estoy convencido que con Roberto Jiménez al frente somos los únicos que podemos liderar el cambio que necesita Navarra. Un cambio posible, pero al mismo tiempo un cambio necesario, un cambio a mejor, hacia una Navarra más próspera, más justa, una Navarra que afiance su identidad, pero que sobre todo mire al futuro, una Navarra progresista, una Navarra líder en innovación. Esta es la Navarra que quiere Manuel Campillo, esta es la Navarra que quiere Roberto Jiménez. Y tienes que saber, Manuel, y tienes que saber, Roberto, que todo el Partido Socialista Obrero Español está detrás de vosotros. Y lo que es más importante, estoy seguro, también van a estar detrás de vosotros los votos de los navarros el próximo domingo para que seáis el alcalde de Tudela y el presidente de esta comunidad. Yo creo la importancia de las elecciones, yo creo que todos lo sabemos por qué son importantes estas elecciones, porque se trata de elegir lo que es mejor para los navarros. Y yo ya os lo he dicho, quienes creo que son los mejores para Tudela y para Navarra. Pero también, compañeras y compañeros, amigas y amigos, se deciden temas que afectan a la vida cotidiana de todos nosotros, de todos vosotros, de todos los ciudadanos. Se eligen también lo que va a ocurrir con la sanidad del futuro, o lo que va a ocurrir con la educación del futuro, o lo que va a ocurrir con la atención de nuestros mayores, o lo que va a ocurrir con la aplicación de la ley de la dependencia, con la seguridad, muchas cosas. También en estas elecciones del día 22 se decide en cierta medida cómo salimos de la crisis económica. Y lo hemos dicho en muchas ocasiones. No es lo mismo una crisis, una salida de la crisis económica con gobiernos municipales o gobiernos autonómicos de derecha que una salida de la crisis con ayuntamientos o con comunidades autónomas gobernadas por la derecha. No es lo mismo. Y hay que ganarle la batalla a la crisis económica. La gente de la derecha puede pensar que a ellos les puede ir mejor si a los ciudadanos les va peor, como piensa el Partido Popular. Pero nosotros, lo más socialista que podemos hacer, lo que podemos hacer desde un ayuntamiento como Tudela o desde un gobierno como el gobierno navarro, con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, lo más importante que podemos hacer es sacar a España de la crisis, es empezar a recuperar la senda del crecimiento económico como ya está ocurriendo, es crear empleo, empleo y empleo, porque ese es el principal problema que tenemos los ciudadanos y que tienen los ciudadanos españoles. Ese es nuestro objetivo y en ese sentido también son importantes las elecciones municipales y autonómicas, porque nosotros queremos una salida progresista de la crisis, dar una respuesta social y económica propia
de un gobierno socialista, manteniendo las conquistas sociales, manteniendo el estado de bienestar, manteniendo que no se dé un paso atrás en lo que hemos conseguido. Nadie, y lo sabéis muchos de vosotros, nadie es como los socialistas. Hemos defendido las políticas sociales, nadie como los socialistas hemos defendido el estado de bienestar cuando hemos vivido y cuando hemos estado en buenas etapas económicas, en etapas de bonanza económica. Nadie. Pero también os digo que nadie como los socialistas hemos defendido las conquistas sociales cuando las cosas han ido mal, cuando estamos atravesando como ahora una situación de crisis económica. Y eso es importante, defender el estado de bienestar, porque cuando la derecha ha aplicado políticas de salida de la crisis, siempre han pasado por los recortes de las políticas sociales. Y está en juego en estas elecciones, en muchos sitios. Después explicará también Roberto aquí lo que ocurre también aquí en Navarra. Está también en juego la calidad o el deterioro de los servicios públicos fundamentales de los ciudadanos. Yo lo que os quiero transmitir es el mensaje siguiente. Compañeras y compañeros, amigas y amigos, las conquistas sociales no son irreversibles. No son irreversibles. La ley de igualdad, la ley de dependencia, los derechos como la ley de interrupción del embarazo, cualquiera de las conquistas sociales, la gratuidad, la universalidad de los servicios públicos fundamentales no son irreversibles. Siempre cabe la marcha atrás. Y la derecha tiene en su punto de mira las políticas sociales. Mucho. Y que estamos asistiendo en muchas comunidades autónomas que están gobernadas por la derecha. Estamos asistiendo cómo se va transfiriendo dinero de la enseñanza pública a la enseñanza privada, o cómo se va transfiriendo dinero de la sanidad pública a la sanidad privada. Y nosotros lo tenemos claro, tenemos que seguir manteniendo la universalidad y la gratuidad de los servicios públicos fundamentales que constituyen la columna vertebral del estado de bienestar que tanto nos ha costado conquistar y alcanzar a lo largo de todos estos años. Y estamos haciendo, amigas y amigos, lo que hay que hacer en una etapa de crisis como la que estamos atravesando, lo que es necesario hacer. Ahora es cuando tenemos que demostrar liderazgo. Y cuando Manuel Campillo y cuando Roberto gobiernen, porque estoy seguro que van a gobernar, tendrán que adoptar también medidas difíciles que pueden provocar cierta incomprensión ante la ciudadanía. Es bueno, es quizás que uno pueda pensar que José Luis Rodríguez Zapatero ante la crisis haya podido adoptar medidas más bonitas, más fáciles, pero que seguramente nos hubieran hundido más en la crisis. Ha adoptado las medidas que tiene que adoptar, sin miras cortoplacistas, mirando hacia el futuro, haciendo las reformas que son necesarias hacer para situarnos en un mundo globalizado más competitivo. Y hemos evitado aquello que el Partido Popular quería que nos ocurriera, que es acudir al fondo de rescate. Porque hay que recordarlo, Rajoy lo que quería para España es lo mismo que le está ocurriendo ahora a Portugal. Y por eso nos quiso tumbar en el gobierno en mayo del año pasado. Y hay que recordárselo también, porque eso es simplemente una irresponsabilidad. Y ya sabemos que querrán llegar al gobierno a costa de lo que sea y al precio que sea, utilizando las cosas más serias de este país, incluido el terrorismo, cuestionando las instituciones, como el propio Tribunal Constitucional. Y compañeras y compañeros, yo creo que es un momento en que lo que hay que hacer realmente es arrimar el hombro para sacar a España de la crisis. Y no podemos andar
con los juegos florales. No, yo creo que lo más importante para todos los españoles, lo más importante para todos los navarros, todos sabemos lo que es adelantar la salida de la crisis económica. La derecha, ¿qué es lo que quiere? El Partido Popular, ¿qué es lo que quiere? Simplemente adelantar las elecciones generales, convertir esto en unas elecciones plebiscitarias, adelantar las elecciones generales porque considera que así llegan antes al gobierno, porque no tienen también ninguna otra alternativa ante la crisis económica. Y como he dicho antes, lo utilizan absolutamente todo. No han presentado propuestas en los 36 meses que llevamos de legislatura, han criticado todas las medidas que han salido del Gobierno de la Nación, las que suponían estímulo económico porque representaban más gasto, las que eran de austeridad porque representaban un recorte, han extendido el malestar y la desconfianza de España en los mercados exteriores, se han negado a colaborar en todas las reformas, no han torpedeado el diálogo social con los empresarios y los sindicatos, no han aceptado ninguna de las conclusiones que se han puesto en marcha y han hecho desde Madrid, el Partido Popular, han hecho una política irresponsable, desleal y antipatriótica. Ningún partido de la oposición en los países democráticos de la Unión Europea han tenido un comportamiento tan desleal como han tenido ellos. Y voy terminando, compañeras y compañeros. Yo creo que si nosotros examinamos lo que es Tudela, también lo que es Navarra y lo que es España, yo creo que hay una mayoría en el conjunto de la sociedad española, aquí, que es progresista. Yo estoy convencido de que hay una mayoría de izquierda, una mayoría de centro izquierda, una mayoría que siente profundamente los valores y los principios democráticos, que lo siente. Y yo creo que la gente de centro izquierda progresista somos más que la gente de derecha. Somos más. Y si somos más, ¿por qué no votamos más? Si somos más, votemos más. No vaya a ocurrir que los que son menos voten más. Por lo tanto, si somos más los que creemos en la igualdad, los que hemos estado luchando por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, por la igualdad de género, si somos más los que creemos en la innovación, los que creemos en la democracia, si somos más en los derechos civiles que se han puesto en marcha, si somos más los que creemos en el estado de bienestar, en las políticas sociales, en una enseñanza pública fuerte, en una sanidad pública, gratuita, universal y fuerte, si somos más, ¿por qué no votamos más? ¿Por qué vamos a dejar que los que son menos voten más? Yo sé que, como ha dicho Manuel, pues hay gente que pueda estar pensándoselo, porque la crisis ha sido muy fuerte y ha tenido efectos intensos, muy graves, porque ha habido gente que lo ha pasado mal y que lo está pasando mal como consecuencia de la crisis económica, porque ha aumentado el paro. Pero el Partido Popular y la derecha no van a arreglar el paro, no lo van a arreglar el paro. En todo caso, si hacen algo, es recortar la protección a los parados, recortar las prestaciones a los desempleados. No tienen esa varita mágica que dicen. Yo cuando oigo al señor Rajoy, si me lo permitís, decir que él va a arreglar el problema del desempleo, ¿por qué no lo arregla en Madrid? ¿O por qué no lo arregla en la Comunidad Valenciana? Porque allí tienen las competencias sobre las políticas activas de empleo. ¿Por qué no lo hacen? Por lo tanto, no es verdad, utilizan la demagogia. Por lo tanto, si somos más los que creemos en la igualdad, en la solidaridad,
en las políticas sociales, ¿por qué no vamos a votar más? No dejemos que los que son menos voten más. Y eso es importante. El problema para nosotros a la hora del voto no es tanto la derecha, es la gente que se puede quedar en su casa, es el indeciso que todavía no ha decidido cuál es su voto, porque pueda estar dolido por la situación económica como consecuencia de la crisis económica. Y tenemos que hacer en consecuencia ese esfuerzo tremendo. Tiene que ser un esfuerzo importante para darle la vuelta a las encuestas, para que celebremos la verdadera encuesta, que es la del día 22 de mayo. Esa es lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, compañeras y compañeros, amigas y amigos, salgamos a la calle, expliquemos durante los 5 días que nos quedan, expliquemos lo que hemos hecho, ejerzamos el liderazgo que nos corresponde como partido, un partido que lleva 130 años de historia, más de 130 años de historia, y que ha pasado por momentos tan difíciles o más difíciles que este, y los ha superado con más aval y con más apoyo de la gente. Confiemos en nosotros mismos, confiemos en nuestro liderazgo, confiemos en nuestra fortaleza, confiemos en nuestra gente, confiemos en nuestro proyecto. Y si lo hacemos así, yo estoy convencido de que Manuel será el alcalde de Tudela y Roberto será el presidente de esta comunidad autónoma, para que progrese, para que cambie, para que avancen las políticas sociales, para que haya más igualdad de oportunidades, para que haya más calidad de vida. Para eso lo queremos. Y yo estoy convencido de que si trabajamos y nos ponemos a ello, lo lograremos. ¡Ánimo y a ganar, compañeras y compañeros! Os dejo con Roberto, vuestro próximo presidente. Muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero agradeceros muy especialmente vuestra presencia aquí, pero Manolo, es un orgullo compartir una tarde contigo y quiero que sepas que el socialismo navarro se siente orgulloso de su presidente y que, por cierto, que no te van a echar. Te irás cuando tú quieras porque detrás de ti hay muchísimos socialistas. Mirad, a lo largo de estos días estaba haciendo una reflexión que quería compartir con todos vosotros y con todas vosotras. ¿Por qué el desapego a la política? El por qué los progresistas podemos estar desilusionados. Y algunos motivos hay, algunos motivos hay. Algunos motivos hay. Motivos de falta de transparencia, que la derecha es experta en eso, como en esta comunidad, donde no quieren enseñar lo que ganan de las instituciones públicas porque no vaya a ser que les pillemos en mentira. Los ciudadanos también están lejanos a la política porque ven cómo, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Pamplona disminuye el número de funcionarios, pero incrementa el número de enchufados en un 67%. Los ciudadanos están alejados de la política porque se impide la participación ciudadana. Esto está pasando en esta comunidad. Los ciudadanos se sienten también defraudados con la política cuando ven que sus máximos responsables están satisfechos habiendo 43.000 desempleados en la comunidad. Esto genera desafecto y es normal. Pues bien, ante esa situación, lo que no podemos hacer es resignarnos y quedarnos de brazos cruzados los progresistas. Porque os digo una cosa, las cosas pueden ser de otra manera. Se puede gobernar de otra manera.
siendo más transparentes, y nosotros nos comprometemos, porque el dinero es de todos vosotros, no es nuestro. Se puede gobernar de otra manera siendo más austeros y no teniendo tantos enchufados como tienen las derechas en Navarra. Se puede gobernar de otra manera escuchando activamente a los ciudadanos y a las ciudadanas, entendiendo sus problemas, sus necesidades, sus inquietudes, para darles cauce de solución. Nosotros somos un partido el más antiguo que existe en la comunidad, desde 1902, Manolo. Tenemos muy claro nuestros orígenes, tenemos muy claro también nuestros valores. Hemos pasado años de dificultad, pero seguimos teniendo las mismas ideas y el mismo proyecto, y por cierto, el mismo símbolo. Otros, toda nuestra competencia, les hemos visto cambiar muchos símbolos a lo largo de la historia. Nosotros el puño y la rosa. Ahora ponen mapitas de Navarra, hace 40 años que llevaban, ahora llevan gaviotas, hace 40 años que llevaban. Nosotros seguimos siendo los mismos, con los mismos valores y con los mismos principios, pero con una diferencia, que nuestro partido es un partido que es crítico, como toda la izquierda, con las situaciones, y eso le hace mirar el futuro. Y nosotros no nos resignamos con que las cosas sean así. Otros sí están resignados. Esa es la diferencia entre la derecha y la izquierda. Y os digo más, otros están también en la vieja política porque a lo largo de estos días solo se les oye hablar de poltronas, de cómo te vas a repartir el gobierno, cómo vas a pactar, con quién vas a dejar de pactar, qué vas a hacer, qué no vas a hacer. En definitiva, están hablando de todo menos de lo que hay que hablar en una campaña electoral. ¿Pero acaso lo importante son las poltronas? Y os digo que para un socialista no son lo más importante las poltronas. Para un socialista lo más importante son los ciudadanos y especialmente, y en este contexto, quien peor lo está pasando. Y ese es nuestro compromiso con esta comunidad, como lo hemos hecho a lo largo de estos 4 años. Ser responsables, ser serenos y aplicar, desde luego, políticas progresistas. Pero para que eso se pueda dar, es preciso el apoyo de todos los progresistas de la comunidad, que somos una gran mayoría. Si nos movilizamos, somos más y podremos aplicar políticas progresistas en la comunidad. Si no nos movilizamos, tenemos derecha pura y dura. Y con la derecha pura y dura vienen algunos recortes. ¿Y sabéis por qué? Porque lo llevan en su genética, en su ADN. El copago con carácter inmediato. No tengáis ninguna duda, si ya lo han avanzado. En el Parlamento no quisieron posicionarse en contra del copago. Y el copago es una gran injusticia social, porque se hace pagar más a quien más enfermo está. En la genética de un socialista eso no tiene cabida. Pero os voy a decir más. En la genética de la derecha existe Manolo Campillo, tener que cerrar un colegio como la Virgen de la Cabeza aquí, porque al final consiguen que sea un gueto. En la genética de un socialista, un colegio que tiene más dificultades, porque tiene alumnos con mayores dificultades, se le dota de mayores recursos para que esos niños, esos adolescentes, sigan adelante. No miramos para otro lado, los dejamos tirados. En la genética de la derecha existe permitir que en Navarra haya una diferencia salarial entre hombres y mujeres de un 27,9%. ¿Sabéis que somos la primera comunidad en diferencias salariales entre hombres y mujeres? Pues eso es lo que ha permitido a este gobierno la derecha. En nuestra genética
eso no tiene cabida porque nosotros sí que apostamos por la igualdad. En la genética de la derecha existe que a las mujeres se les mande a tener que interrumpir voluntariamente el embarazo a Zaragoza o a San Sebastián, sin ningún tipo de garantía. En la genética de un socialista eso no es posible. En la genética de la derecha permiten que a las mujeres se les hagan las revisiones ginecológicas cada 4 o 5 años, cuando se tienen que hacer cada 2. En la genética de los socialistas nunca eso fue así, sino todo lo contrario. Fuimos pioneros en el programa de detección de cáncer de mama. Estas son diferencias y estas son cuestiones que están en juego. Y lo ha dicho el presidente del partido. Los avances sociales que hemos tenido en el pasado, no pensemos que son irreversibles. Que también pensaron en el Reino Unido que algunos avances sociales eran irreversibles y llegó la derecha porque los progresistas se quedaron en casa. ¿Y sabéis con qué se encontraron los británicos, los ingleses? Se encontraron con que las tasas universitarias se las multiplicaron por 3. Por cierto, aquí el gobierno de Zapatero ha incrementado para este año, en una situación de dificultad, las becas en un 5%. Cameron, la derecha, multiplica las tasas universitarias por 3, un gobierno socialista en España incrementa las becas en un 5%. Pero es que privatizó la sanidad y ha privatizado lo poco que quedaba también de la educación. Y aquí harán lo mismo. Y no os engañéis, tienen un pacto oculto. UPN y PP tienen un pacto oculto. Por eso no quieren debatir entre ellos. Por eso no quieren debatir entre ellos. Y ese pacto, si tienen mayorías, lo van a llevar a efecto. Y quien lo va a pagar fundamentalmente van a ser los ciudadanos y las ciudadanas con todos los recortes sociales que he enumerado. Pero ante esa circunstancia no vale temerles. Lo que hay que hacer es reaccionar. Lo que hay que hacer es ilusionarse, porque las cosas pueden ser de otra manera. Lo hemos hecho en el pasado, en España, en Navarra. Lo podemos volver a hacer. Lo podemos volver a hacer. Podemos volver a conseguir una comunidad de pleno empleo, una comunidad de referencia internacional, como una comunidad fértil para la natalidad empresarial. Podemos ser una comunidad de excelencia. Podemos ser una comunidad donde en vez de estar mirando hacia detrás con los recortes sociales, miremos hacia adelante, porque nos queda mucho por andar en políticas sociales con los más desfavorecidos. Podemos hablar de las personas mayores, que estamos viendo cómo la ley de dependencia aquí se está aplicando a trancas y a barrancas. Nosotros nos comprometemos a que se aplique y las ayudas se otorguen en un plazo máximo de 6 meses, pero que se otorguen también con la máxima garantía, evaluando a los dependientes equipos multidisciplinares, no solo el ojo clínico de una persona, equipos multidisciplinares. Pero creemos también que las residencias tienen que tener garantía de financiación, que algunas están entrando en unos déficits muy peligrosos y que pueden poner en riesgo su viabilidad y su pervivencia en el tiempo. Los socialistas también nos estamos acordando de que podemos ser muchísimo mejores en educación. Por eso nosotros proponemos que en el 0 a 3 años se satisfaga la demanda existente, que se flexibilice la atención también. Queremos que la FP esté adaptada a las necesidades sociales y económicas de Navarra. Y aquí, Manolo, tenemos un gran reto. Y más en esta zona. Menos alardear que uno es de la Ribera, como el presidente Sanz, y más preocuparse de que la Ribera no tenga estas tasas de desempleo y estas tasas de fracaso escolar. Por eso queremos apostar por la educación. Por eso aquí, Manolo, tienes que ser alcalde. Por eso tienes que ser alcalde de Tudela. Porque sé que lo tienes claro, cuál es la apuesta para esta ciudad y por dónde tenemos que resolver los problemas. Lo hemos dialogado durante mucho tiempo y compartimos las reflexiones. Necesitamos una educación de primera división. Necesitamos una educación
donde el bilingüismo y el plurilingüismo sea una realidad, donde llevamos ya muchos años de retraso respecto a comunidades limítrofes. Necesitamos una universidad pública bien dotada económicamente y no esta universidad pública que la derecha nunca ha creído con ella, porque recordar, ¿dónde estuvo la derecha cuando se creó la universidad pública? De perfil, porque no creía en ella. Y ahora sigue sin creer. Y a lo largo de estos 4 años, en todos los proyectos presupuestarios, ¿sabéis qué he hecho? Intentar recortarla. Y de no ser por el esfuerzo del Partido Socialista, eso hubiese sido una realidad. Y si hubiese habido recortes para la universidad, ¿sabéis qué hubiera ocurrido? Que se hubieran tenido que incrementar las tasas. ¿Y sabéis quién hubiera tenido que pagar? Los alumnos. Y especialmente, ¿sabéis quién? Los que más lejos viven, que tendrían más dificultades, y los que menos posibilidades económicas tienen. Eso es lo que quiere la derecha para la universidad y para los alumnos, para la universidad pública. Nosotros queremos una universidad de categoría, de excelencia, bien dotada económicamente, que sea una verdadera fábrica de ideas, una fábrica de ideas para generar servicios y bienes de alto valor añadido para que así haya empleo. Y me comprometo hoy aquí, porque sé que aquí tiene una especial incidencia, por la distancia sobre todo, que habrá una beca salario para todos los alumnos universitarios y para los de ciclo superior de FP, condicionado a la renta de las familias, por supuesto, al rendimiento académico y con la condición también de que cuando uno se incorpora al mercado laboral lo devuelve por medio de un porcentaje de su salario, porque el esfuerzo que ha hecho la sociedad también hay que sabérselo devolver a la sociedad para que otros puedan venir. Nuestra apuesta por la igualdad de oportunidades en la educación es firme. Y quiero decir más. La primera ley que llevaré al Parlamento de Navarra será la Ley de Bases de Educación. Una ley de bases de educación que el pacto oculto entre la derecha y el nacionalismo, después de 2 años de tramitación, impidió que llegara a un pleno. Yo la voy a llevar porque creo que la educación es un elemento nuclear y definitivo y estratégico para la comunidad. En definitiva, hay muchas formas de entender las cosas, pero hay 2 maneras de poder afrontar los problemas, o desde la derecha o desde la izquierda, o desde la igualdad de oportunidades y la prosperidad para todos y la creación de riqueza para todos, o la del sálvese quien pueda. No os engañéis, estos hablan de libertad, hablan de desregulación, siempre han hablado de desregulación, pero han mamado las tesis de Reagan, de Thatcher, sí, y el problema eran las administraciones públicas, los estados, y esas tesis han preponderado en el ámbito económico. Ahora, lo que nos hemos dado cuenta es de una cosa, que los que preconizaban esas teorías tienen los bolsillos bien llenos y la crisis, ¿sabéis quién la está pagando? Los trabajadores. Si queremos que la solución sea la misma que los que han organizado este jaleo, nos estaremos equivocando y esto hay que decirlo claro. Las cosas se pueden afrontar de otra manera. De otra manera es garantizando las políticas sociales, que son las que nos dan la igualdad de oportunidades. Pensando en todo momento en el conjunto de los ciudadanos, no en los intereses partidarios. Yo les digo aquí a los líderes políticos de la comunidad, alto y claro, toca el momento de proponer, toca el momento de hacer propuestas, toca el momento de trasladar proyectos a la sociedad. No es el momento de las butacas y de los sillones, porque las butacas y los sillones, ¿sabéis para quién son? Para los políticos antiguos, para los políticos viejos, esos políticos que detesta la sociedad. Y yo no quiero ser esos políticos viejos y antiguos que detesta la sociedad, sino que quiero renovar la forma de hacer política. Gracias. Bueno, compañeros, yo voy a ir terminando. Os voy a pedir un favor. Que esto que os estoy contando, que os ha contado Manolo Campillo, que os ha contado Manolo Chávez, lo expliquéis por él.
que esto no son cosas de ciencia ficción, que estas cosas pasan, que cada cual lo lleva en su genética, en su ideología, que nosotros, nuestra genética lo que nos está haciendo es pensar permanentemente en avances sociales. En la derecha lo único que están pensando permanentemente es en recortes sociales para que solo avancen unos pocos. Siquiera por eso hay que pelear. Y aquí en Navarra hay que pararle los pies. Si no, lo lamentaremos profundamente. Y la única opción válida para parar eso se llama Partido Socialista. Una opción que es de gobierno, una opción responsable, una opción de garantías, como lo hemos acreditado a lo largo de nuestra dilatada historia. Nosotros tenemos dilatada historia de la que nos podemos sentir satisfechos, otros y otras los tienen corta y desde luego no es para sacar pecho. Nada más y muchas gracias.